Se han apagado las luces, literalmente, en el inicio de la pretemporada de Fórmula 1 2025. Un apagón de 1 hora es lo único que ha interrumpido la primera jornada de pruebas de los 10 equipos que han acumulado los primeros kilómetros representativos con sus nuevos coches. Y ya empezamos a tener algunas respuestas a los interrogantes que planteaba el inicio del cuarto año de este ciclo reglamentario, y aquí te lo contamos. Las fotos del lanzamiento y las imágenes del shakedown no eran un espejismo. El nuevo Red Bull RB21 realmente tiene un aspecto muy similar al RB20 del año anterior. No ocultamos nuestra sorpresa, pues pensábamos que tendría un aspecto más diferente a lo que mostraron en su día cero de la pretemporada cuando finalmente saliera a la pista, pero no ha dado la sorpresa en Bahrein y todo apunta a que no cambiará cuando la temporada empiece de verdad en Australia. Red Bull insiste en que cada superficie aerodinámica ha sido retocada u optimizada de alguna manera, pero las diferencias visuales se reducen a cosas sutiles como un pontón ligeramente remodelado, un cambio en la toma de aire detrás de la cabeza del piloto, aletas en el halo, una forma diferente de la cubierta del motor y un alerón trasero inferior revisado. Este coche es fundamentalmente el que Red Bull utilizará para iniciar la temporada, según ha dicho el jefe del equipo Christian Horner, que descartó de hecho un cambio visual importante cuando Ed Stroh de The Race le preguntó específicamente por ello. ¿Por qué una evolución tan discreta? En parte porque Red Bull considera que a pesar de su declive durante la temporada, el coche de 2024 era una plataforma sólida y no requería una revisión radical para volver a su mejor nivel. Una mayor flexibilidad en el alerón delantero irá de la mano de cambios que podemos y no podemos ver, probablemente bajo el piso. De hecho, algunas imágenes de televisión del Red Bull mostraban ya en Bahrein que los elementos superiores del alerón delantero flectaban mucho. Además, creemos que la falta de cambios visuales drásticos está relacionada con la cautela de Red Bull a la hora de utilizar recursos limitados para desarrollar un concepto de coche nuevo o sustancialmente diferente para 2025 ante los importantes cambios reglamentarios que se avecinan para 2026. No ha disputado su primera carrera con Red Bull, pero tras integrarse al máximo en su nuevo equipo durante las últimas semanas, se dice que ha impresionado a quienes operan a su alrededor, tanto por sus comentarios como por su actitud. En un entorno en el que las primeras impresiones cuentan mucho, los comentarios de Lawson han sido reconocidos sobre todo por sus ingenieros y ya ha dejado al equipo convencido de que puede acelerar su progreso de cara al inicio de la temporada. Después de los periodos del año pasado en los que Red Bull y Pérez padecían con un coche que no lograban hacer funcionar y en los que la confianza parecía quebrarse a medida que el RB20 se convertía en un coche cada vez más difícil y el campeonato de constructores se inclinaba hacia McLaren, al menos de momento tienen un soplo de aire fresco en el garaje de Red Bull. Los tiempos de vuelta fueron alentadores para los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, en el inicio de su pretemporada, pero quizás lo más importante es que la sensación del equipo era de optimismo, aunque con algunas advertencias. Antonelli demostró muy pronto que no tiene la intención de tomarse su tiempo en aprender el coche de 2025, presionando visiblemente cada vez que iniciaba una tanda. Hubo momentos en los que Antonelli pareció sobremanejar el coche al pasar por delante de nuestro equipo de expertos que estaban a pie de pista, se excedió rápidamente en la entrada a la complicada curva 10 y tuvo un gran bloqueo en un momento justo delante del equipo de The Race, pero también fue rápido e informó que estaba contento con el balance del coche. Russell opinaba lo mismo, estuvo entre los más rápidos cuando se puso a los mandos del coche en la segunda parte del día y de nuevo transmitió su satisfacción con lo que sentía con el W16, calificándolo como el mejor Mercedes que ha sentido nunca en Bahrein. Pero el principal asterisco son las condiciones inusualmente frías. Las temperaturas en pistas de entre 18 y 27 grados centígrados son el tipo de temperaturas bajas que han favorecido en el pasado a Mercedes. Recordemos el dominio de Russell en Las Vegas el año anterior, por ejemplo, y el propio Russell admitió que el equipo tuvo que ser cuidadoso porque aquí suele hacer mucho más calor. Como él ha advertido, no queremos entusiasmarnos. Las impresiones en pista del primer día de pruebas son, por su propia naturaleza, provisionales, pero podemos sacar algunas conclusiones preliminares. El McLaren tiene buen aspecto, como cabría esperar, del favorito de la pretemporada, un coche honesto y auténtico que hace lo que debe hacer.
gira bien, tiene buena tracción, sobre todo una vez que Lando Norris pudo ir un poco más rápido por la tarde, después de un comienzo tranquilo del día con Oscar Piastri, ese coche parecía muy seguro en pista, digámoslo así. El Ferrari era realmente interesante. A veces respondía muy bien en la entrada en curva, por ejemplo, en la curva 4, otras veces había un poco de subviraje. Hamilton parecía estar experimentando. También le vi tener un gran bloqueo en la curva 8, Leclerc un poco más consistente. Aún así, ese coche parece bastante sensible a veces y me pregunto si no estará haciendo demasiado en ocasiones. Así que interesante, el Ferrari es bastante prometedor, pero me gustaría ver cómo lo controlan completamente en cuanto a reglajes y ver hasta qué punto va a ser consistente y si va a ser bueno con los neumáticos. El Red Bull tenía buen aspecto al principio, bueno y consistente, pero Verstappen, cuando estaba rodando por la tarde, vio una tanda en la que varias veces se fue ancho en la curva 10, la curva lenta a izquierda, y hubo una vez en la que tuvo que reaccionar y salirse entrando en la curva porque la parte trasera se comportó mal. Y Liam Lawson, aunque había empezado bien por la mañana, a medida que avanzaba, el coche se volvió un poco más complicado y le sorprendió cuando hizo un trompo en la curva 3, un incidente que oí pero que en realidad no vi. El Mercedes parece bueno, bien equilibrado, hace lo que quieren los pilotos, les da confianza a los dos, no estamos seguros de lo rápido que es el coche, pero parece bastante bueno. Esa es la imagen de la parte delantera. Del grupo medio, el Alpine tiene muy buena pinta, me interesa mucho el Williams, tiene momentos en los que la parte trasera cede en la entrada, tiene momentos ocasionales en los que el coche parece responder un poco más a los baches que algunos de los otros, pero parece bastante animado, así que probablemente sería a mí, con una advertencia, coche más interesante del grupo medio. Un primer día positivo, pero aprenderemos mucho más en los próximos 2 días. En Bahrein se palpa una sensación de alivio en Alpine, que se encuentra en una posición muy diferente al espectáculo de terror de hace 12 meses, cuando se tambaleó con un coche lento y con sobrepeso. Puede que esté ligeramente por detrás de Williams, pero no por mucho. Aunque nuestro experto técnico Gary Anderson no pudo ver mucha diferencia entre el nuevo Alpine y el coche con el que el equipo terminó el año anterior, eso no es necesariamente un gran drama teniendo en cuenta lo fuerte que Gasly en particular terminó 2024 después de la transformación del coche bajo la dirección técnica del ex gurú del diseño de Ferrari, David Sánchez. Los únicos cambios notables hasta ahora son una entrada menos profunda del pontón, rejillas más agresivas en el piso y, como viene siendo habitual en los nuevos coches de 2025, más anti-lift en la suspensión trasera. Mientras tanto, el nuevo coche de Racing Bulls no es el clon de Red Bull que algunos podrían haber temido, dado que Racing Bulls acaba de abrir una base en el Reino Unido en el mismo campus de Milton Keynes que su equipo principal, aunque por debajo habrá muchos componentes compartidos, así como la suspensión delantera y trasera y la caja de cambios. En la superficie, el nuevo Racing Bulls tiene un alerón delantero, un corte inferior y detalles del piso diferentes. Sigue llevando tantas piezas de cliente de Red Bull como permite el reglamento, así que, como dice Gary Anderson, este Racing Bulls está visiblemente en la misma familia de pensamiento de Red Bull. Pero los primeros indicios de su rendimiento en pista durante las pruebas sugieren que el equipo tiene trabajo por hacer para mejorar el coche. El equipo más lento en el inicio de la pretemporada y por bastante claramente no estaba en el mismo programa que los demás, algo que también vimos hacer a Haas el año anterior. En la primera mitad del día, Haas rodó bastante con el debutante Ollie Bearman en tandas que dijo era difícil leer debido a su falta de familiaridad con esta pista y las condiciones cambiantes del viento. Cuando el más experimentado Esteban Ocon tomó el relevo durante el resto del miércoles, aunque fue casi 2 segundos más rápido que Bearman, el equipo siguió centrándose en las tandas largas. Ambos pilotos señalaron que sienten que este coche es un paso adelante respecto al que pilotaron el año anterior. Bearman corrió 2 grandes premios para Haas, mientras que Ocon se subió al coche de 2024 para el test postemporada en Abu Dhabi. A estas alturas todavía no está claro cuánto ha sido el paso, dada la drástica diferencia con el resto de la parrilla en cuanto a su programa de pruebas. El subviraje que vimos a menudo en pista podría explicarse fácilmente por el peso del coche, por ejemplo. Y esperamos que ocurra lo mismo con un aspirante al coche más lento de la Fórmula 1. Hemos visto al Sauber como es debido por primera vez en las pruebas, pero sigue siendo una evolución poco destacable a primera vista, y mostró además algunas limitaciones en la entrada en curva y tracción que nos dejan, al menos por ahora, expectativas modestas para el que pronto será el equipo de fábrica de Audi.